Señor secretario, de la lectura de la cuenta. ¿Tenemos cuenta? Sí, presidente. En cuenta, en primer lugar, ingresaron formalmente a la comisión, digo formalmente uno, el proyecto de ley que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales complementando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Digo formalmente porque, si bien es cierto, la comisión tuvo una sesión la semana pasada, fue antes del ingreso formal del proyecto y por eso la citación del próximo miércoles para iniciar la discusión en general de este proyecto, porque la reunión que tuvimos con el Ministerio fue en ese contexto. Y también ingresó, que está en el primer punto de la tabla del día de hoy, el proyecto de ley que es de la autoría de los senadores Sangüesa, senadora Aravena y Proboste, y la señora Espinosa y García, es decir, la comisión en su integridad, con la que inicia un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el desarrollo de políticas educacionales para la prevención de conductas delictuales y consumo de drogas. Y hacer presente que se ha hecho presente la urgencia en calidad de simple para el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar otra forma de discriminación basada en estas circunstancias. Documentos se ha recibido de la Agrupación de Trabajadores para la Educación Quinchao, del concejal Alfredo Angulo Gómez, solicitando audiencia para exponer de manera presencial la situación financiera de la educación pública en esa comuna y pedir apoyo para propuestas de financiamiento hasta el traspaso de servicios locales de educación. También de la señora Natalia Rifo, que ella es directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol, SENDA, informa que dicho servicio, en el marco de la modernización institucional y acorde a lo establecido en la Ley 21.180, Transformación Digital del Estado, ha diseñado una plataforma web denominada Ventanilla Única Senda, que entró en funcionamiento el 17 de abril pasado, a través de la cual las instituciones, personas naturales y jurídicas pueden ingresar documentación digital dirigida al servicio. Ese es meramente informativo. Luego, una copia de la carta enviada por la señora Jasna Flores, presidenta de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, AFAE, que fue enviada al director de Educación Pública, señor Jaime Vegas, expresando su molestia debido a la situación en la que se encuentran. Explica que han ocurrido diversos acontecimientos en dicho servicio local de educación en los meses de marzo y abril del año en curso, relacionados con los pagos y aumento de las remuneraciones, beneficios, errores en el sistema informático de pagos, desorden administrativo, entre otros. Remite varios documentos que respaldan esta información y solicita ayuda para dar pronta solución a esta realidad que afecta de manera importante a varios de sus asociados. Del señor Luis Pacheco Zapata, coordinador de Puerto Cordillera. Sí, exactamente, que ha sido motivo de preocupación de esta comisión. Del señor Luis Pacheco Zapata, coordinador del taller de robótica Fénix del Liceo Polivalente Abdón Cifuentes de la comuna Conchalí, en Santiago, que es un establecimiento de administración municipal que lleva hace 16 años el taller de robótica, el cual funciona después de la jornada escolar completa, atendiendo a estudiantes de segundo básico hasta cuarto medio y cuyo objetivo es promover y facilitar una educación integral. Trabajar el pensamiento creativo, la imaginación y la motivación de los estudiantes, así como también fomentar su autonomía e integrar el autoaprendizaje en su proceso educativo. Hace presente el desarrollo y logros a nivel internacional que han tenido en estos últimos años, llegando a viajar a Japón representando a Chile en diversos certámenes. Debido a lo anterior, fueron seleccionados para participar como Team Chile en la RoboOne World Championship en Japón desde el 15 al 27 de septiembre de 2023, instancia que lo llena de orgullo y compromiso. Solicita, por lo tanto, ayuda para ayudar su gestión frente al Ministerio de Educación para los gastos de traslado de la delegación desde Chile a Japón y de regreso, que es prácticamente imposible financiar en esta oportunidad por parte de los estudiantes. Y finalmente... Perdón, ¿tendríamos acuerdo de enviarle, de enviar esta solicitud al señor ministro? Seguramente le va a llegar a la señora subsecretaria. A ver si es posible dentro de los distintos ítems que tiene el presupuesto. Probablemente sea difícil, pero por lo menos intentemos hacer la gestión consultando a ver si es posible apoyar esta delegación a este evento
One World Championship en Japón del 15 al 27 de septiembre. ¿Habría acuerdo? Sí, presidente, pero yo agregaría que se lo pudiéramos enviar a... Ahora no hay gabinete primera dama, ¿no?, que siempre veían estas cosas, pero si se la mandamos al presidente de la República, porque ahí hay gastos reservados, a lo mejor pueden tener más margen que el propio Ministerio de Educación. Sí, y quizás también podríamos mandárselo al Ministerio del Deporte, ¿o no? Pero no sé, taller de robótica. No, por robótica, Ministerio del Deporte. educación, Sí, ciencia. Podría ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología, claro. A los tres, si le parece. A los tres, ya. Entonces, se envía esta comunicación que nos ha hecho llegar el coordinador del taller de robótica al presidente de la República, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Ciencias. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Y luego, en último lugar, hay una comunicación de la señora Niska Babic Mila, de la comuna de Providencia, y madre de una niña de 11 años con TEA leve, con déficit atencional y está en tratamiento hace tiempo. Relata la situación de bullying que sufre su hija, alumna del colegio Kendall English School de Ñuñoa, en Santiago, lo que concluyó en un episodio depresivo severo con ideación suicida de su hija. Recuperándose en el verano con la convicción de que las cosas cambiarían, lo que no sucedió. Fue afectada por sus compañeros mediante ciberbullying y recién en el mes de abril del año en curso el colegio se movilizó en generar sanciones ante el temor de ser un asunto constitutivo de delito. Su hija hoy se encuentra con licencia médica y sus padres ya tomaron la determinación de retirar al colegio y ver la opción de tomar exámenes libres. Indica que hizo la denuncia frente a la Fiscalía sin éxito, dejándola con mucha frustración de ver que no se toman las medidas del caso. El inmenso daño que fue producido a su hija y al llegar al extremo de tener que retirarla al colegio mientras quienes le causaron daño siguen en el establecimiento. Como madre y pediatra del sistema de salud público, magíster en pediatría social, expresa su enorme preocupación rogando tomar acciones frente a este tipo de situaciones. Sí, efectivamente, lo vamos a enviar a la Superintendencia de Educación. Muchas gracias. Así se acuerda. Y además, presidente, que pudiéramos expresar toda nuestra solidaridad con la estudiante y su familia. Precisamente lo que dice la ley que aprobamos es que los establecimientos tienen que adecuar sus reglamentos internos también. Entonces, además nosotros podríamos aprovechar de preguntarle a ese colegio cuáles han sido las adecuaciones que han... En el marco de la ley. Yo sugiero que se lo enviemos al señor superintendente y esperemos la respuesta de ellos, porque yo creo que eso nos puede revelar cómo ha sido la trayectoria de esta situación que, por lo que señala la propia carta, lleva cierto tiempo produciéndose. Entonces se remitirá al superintendente, presidente. Respecto de, y hasta ahí nos llega la cuenta, respecto de la agrupación de trabajadores para la educación Quinchao, vamos a hacer lo posible para recibirlo en las próximas sesiones. Respecto de Senda es simplemente informativo, y respecto de la carta enviada por la señora Hasna Flores, presidenta de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, se enviaron los oficios porque la materia fue expuesta por la senadora Yasna Proboste al inicio de la sesión anterior. Muy bien. Varios. Senadora Proboste. Presidente, en varios... ¿Cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar al proyecto que vino a presentar el ministro en la sesión pasada respecto a la modificación a varias leyes, entre esos la 21.040, el proyecto tiene 4 artículos, de 21.040, subvención escolar preferencial, y 31.66? Estamos convocados para el día miércoles para que podamos hacerle consultas al ministro. Entiendo que también nos va a acompañar la señora subsecretaria el día miércoles, porque ella además le va a estar haciendo el seguimiento permanente al proyecto, y por lo tanto, luego de escuchar al ministro que atienda nuestras consultas, en fin, resolvemos si vamos a invitar a alguien más, digamos, para escuchar opiniones, en fin. Yo quería particularmente solicitar si es que podíamos para esta sesión del día miércoles
invitar a los dirigentes de las corporaciones de educación, de Natales y de Punta Arenas que están acá. Entonces, por las dificultades que tienen ellos siempre en los desplazamientos, ellos están acá por otros motivos y es uno de los lugares en donde debiera iniciarse también el traspaso si es que se continúa, digamos, en ese mal camino, digamos. Entonces, dado que está, le quería pedir, presidente, si es que los pudiéramos escuchar en la sesión de este miércoles, 15 minutos. Yo creo que no hay ningún inconveniente, senadora. Ellos irían a Valparaíso, ¿verdad? Sí, ¿O lo harían Valparaíso, por...? Ya. sí. Así se acuerda entonces. Sí, los invitamos para el miércoles. Presencialmente. Presencialmente. O si desean hacerlo por presencial, ya. Muy bien, así se acuerda. A ver, nosotros tenemos en el primer lugar de la tabla el proyecto presentado por todos nosotros con el objeto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el desarrollo de políticas educacionales para la prevención de conductas delictuales y consumo de drogas. Perdón, senadora. Presidente, perdón, es que sobre la cuenta respecto de la urgencia simple del proyecto, finalmente nosotros le enviamos el oficio al Ministerio de Educación preguntando cuál era el plazo que se iba a fijar para enviar indicaciones al proyecto de convivencia y hemos tenido respuesta. No ha habido respuesta. Eso quisiera... Señor secretario. Sí, no, y recuerdo yo que en una sesión se vio el tema con el ministro y el ministro planteó de que la idea era trabajar como se había señalado y nosotros sin prejuicio de eso le mandamos el oficio de lo que había sido podríamos decir, el acuerdo de la comisión en el sentido de que cuando se discutió esto se entendió que era prioritario que se presentaran indicaciones para continuar con su discusión en particular. Ya, en todo caso, urgencia simple son 30 días, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Ahí está. Ya. Don Fernando. Presidente y por su intermedio, senadora, tengo una consulta respecto a ese último punto, que la idea es que nosotros, como ministerio, el ministro viniera a presentar las modificaciones que nos gustaría introducirle al proyecto de ley sobre convivencia escolar. Ya, perfecto. ¿Cómo? Sí, es que eso es lo que llama la... Entiendo que no podemos presentar indicaciones porque no habría un plazo todavía corriendo respecto de ese proyecto de ley. Entonces, nosotros teníamos que pedirle a ustedes que pidieran un plazo para que nosotros pudiéramos ingresarla. Nosotros las indicaciones las estamos cerrando hoy día. Eso Entonces, entendíamos nosotros. Lo que no se entiende es por qué le ponen urgencia simple en consecuencia. no, sí. Porque en realidad lo único que hemos hecho es esperar las resoluciones del Ejecutivo en este caso. Esto se vio en la sesión del 26 de abril. A ver, perdón, señor secretario, no. No, este tema se consultó precisamente porque en ese momento también estuvo el tema de la urgencia del proyecto y se envió el oficio al ministro respecto de cuándo se van a presentar las indicaciones de manera formal. ¿Cómo? Claro, y el acuerdo de la comisión de alguna manera fue de conocer el contenido de las indicaciones para pedir el plazo de indicaciones formalmente, porque no se ha pedido el plazo para qué. No, hagamos lo siguiente, si les parece, pidamos plazo para presentar indicaciones y de ahí nos abocamos, que venga el ministro a exponerlas, perfecto, pero pidamos plazo porque si no esto parece ser... Sí, pidamos plazo. ¿Cuándo debiera ser un plazo prudente, don Fernando? Creería que... O sea, La próxima semana es regional, después... la semana siguiente. 29, Sí. lunes 29, 12 horas. Perfecto. Ya, muy bien. Sí, no tenemos problemas para llegar. Lunes 29, 12 horas. Muchas gracias, presidente. Usted se está poniendo la soga al cuello, creo yo. ¿Está bien? Bien, así me gusta, subsecretaria. Con decisión. Muy bien. A ver, vamos entonces al primer proyecto de la tabla. Como explicábamos, modifica diversos cuerpos legales para promover el desarrollo de políticas educacionales para la prevención de conductas delictuales y consumo de drogas.
Lo quisimos poner en tabla porque queremos ver cuál sería lo mejor para tramitarlo, porque quizás debiéramos invitar a distintos actores. Por de pronto, debiéramos tener la opinión del Ministerio de Educación. No tiene por qué ser ahora subsecretaria, pero convengamos en algún momento en que quizás usted, quizás el ministro, lo que ustedes resuelvan. ¿Cómo? Yo creo que no sé. Pero eso, quizás sí invitáramos a la directora de Senda, a propósito de que está también aquí, tuvimos una comunicación de ella. Y yo dejaría abierto para que de aquí al miércoles nos informaran de quiénes quisieran ustedes invitar para poder tramitar este proyecto y votarlo en general y sacarlo. Sí, pues, entonces... No, es de artículo 1. Sí, son 2 artículos permanentes, presidente, y un artículo transitorio. Bueno, Para que se pero, pudiera en general. Pero por supuesto, a ver, presidente, subsecretaria. sí, por supuesto. Pongamos fecha y nosotros venimos con comentarios con el proyecto revisado y comentarios, de todas maneras. Se lo vamos a agradecer mucho. No, de todas Invitamos maneras. también a la directora de Senda, ¿les parece de momento? ¿Alguien? Sí. Y de aquí al miércoles, si desean a alguien más, ya sea... Claro. Nosotros, Pero esto se continuaría, presidente, discutiendo después de la semana Sí, no, regional, lógico. a partir del 29 de mayo. Sí. yo estaba pensando que nosotros podríamos coordinar también con el Instituto de la Juventud. con Muy el bien, INJU, que muy sería bien, interesante claro. tener esa mirada como interministerial en el fondo. Sí. No, presidente, lo que ocurre es que, claro, efectivamente no es un proyecto de artículo único, pero la verdad un proyecto bien concreto y bien sencillo. O sea, como para que le demos la vuelta. Sí, yo porque creo que es bueno escuchar, porque de alguna manera, subsecretaria, usted ayúdeme, porque yo creo que de alguna manera afectamos los currículums, y no es que uno no quiera afectarlo, lo que pasa es que hay que hacerlo de una forma tal que rinda los frutos, digamos, los frutos esperados con la iniciativa. No solo los currículos, porque aquí en el fondo se trata de que cada establecimiento educacional tenga, por así decirlo, una política de prevención frente a la drogadicción. Probablemente algunos lo tienen y lo pueden tener en distintos énfasis. Entonces, un poco es saber lo que hay para ver qué debemos corregir, para ver qué debemos profundizar y en función de eso legislar. Yo creo que no es más que eso, senadora Proboste. Senador Sangüesa. Presidente, esta iniciativa tiene harto que ver con la coyuntura que estamos viviendo, entonces creo que hay que darle la celeridad. Es bien sencillo el proyecto, y lo que podríamos hacer es acotar la jornada de escucha, que siempre es importante, pero yo creo que todo el tema de la violencia que está viviendo nuestro país, la seguridad, que es un tema prioritario, si no se enfrenta desde la educación, malamente vamos a tener buenos resultados. No solamente la seguridad del país se tiene que ver desde el punto de vista punitivo o del trabajo de la policía o del Ministerio Público, sino que creo que un actor relevante y que debiese haber sido esta una iniciativa del gobierno, pero ante las diferentes miradas que tenemos, creo que tenemos que darle la celeridad y hacer esto un proceso acotado, presidente. Podemos tener una sesión para escuchar y votar en general, si no, pero yo creo que es bueno tener la mirada del Ministerio de Educación, porque naturalmente yo estoy completamente de acuerdo con la iniciativa, pero se presentan muchas iniciativas, que alguien, de repente, ¿se acuerdan que alguien decía, mire, es que la educación financiera es muy importante, es que, ¿se acuerdan de que tenemos proyectos de que había que hacer 10 minutos antes de iniciar las clases de ejercicio, en fin?
está en Hacienda. Entonces, lo que quiero en el fondo decir, y ahora lo que estamos pidiendo es que los establecimientos tengan, lo voy a decir en términos bien generales, pero una preocupación muy especial por el tema de drogas, sus efectos, que yo lo comparto plenamente. Pero entonces, por eso, mayor razón para que seamos bien concretos, actuemos con rapidez, pero también lo hagamos con el mayor consenso posible. Senadora Carmen Gloria Aravena. Dos sugerencias. La primera es que, esto es un proyecto sencillo, pero bien relevante, muy importante en mi opinión, y yo pienso que quizá el 29, que es día de vuelta de Semana Distrital, si le parece, presidente, podría quizás dejar esa tarde para, como ahora, una comisión para escuchar, de tal manera que al final del proceso podamos votar. Y lo otro es que creo que faltaría el Ministerio de Salud, que están relevante en esto para efectos de poder conocer la opinión de ellos, porque ellos deben tener sin duda antecedentes que vayan a complementar esto. Si esto finalmente es un problema de salud, o sea, más allá de los efectos de conducta, hay un tema que tiene que ver con la salud humana, y a mí el proyecto, la verdad es que siendo bien sencillo, yo estoy muy contenta de que lo haya presentado y nosotros podamos haber adquirido este proyecto porque creo que es relevante. Hay varias encuestas y cosas por el estilo, pero a fin de cuentas hay que hacerlo política pública. En ese sentido también creo que el Ejecutivo probablemente va a estimar necesario, no lo sé, incorporar indicaciones en torno a acciones concretas, porque aquí más bien hay cierto grado de propuestas, pero esto tiene que indicar, ¿cierto?, si estas políticas van a ser una vez al año, etcétera, etcétera. Todavía hay falta un poquito de temporalidad y algunos ajustes. Gracias, presidente. Porque nosotros tenemos nuestras limitaciones al presentar los proyectos, nada que signifique gasto, nada que signifique alteración de las normas financieras, en fin. Me parece una muy buena idea invitar también al Ministerio de Salud, así que lo vamos a considerar. ¿Y quedamos de acuerdo para el día lunes 29? Yo creo que sí, pues yo creo que el lunes 29, pero vamos a armarla, porque vamos a tener varias cosas a la vuelta, así que, pero le vamos a dedicar una sesión, ¿ya? Muy bien. Sabes que también hay un día, me atrevo a sugerirlo, en principio, pero lo veremos. Entiendo que el jueves primero es la cuenta del presidente de la República, ¿no? Sí. A lo mejor podríamos nosotros trabajar el jueves en la tarde. Porque igual vamos a tener que estar, en fin. Veámoslo, ¿ah? Veámoslo. Lo podemos hacer en Valparaíso. Vamos a estar allá. Sí, vamos a estar allá. Pero veamos, porque vamos a estar con hartas cosas. Yo entiendo que el proyecto de educación pública que se presentó también tiene urgencia. Para nosotros tiene mucha urgencia el proyecto de ley CEP, la flexibilidad de la CEP. Queremos construir un acuerdo también ahí con el Ejecutivo. Entonces, bueno, y siguen llegando iniciativas y seguramente de aquí a allá nos va a llegar el de estatuto, el de evaluación docente. Entonces vamos a tener hartas iniciativas que tenemos que irlas sacando. Muy bien, entonces así se acuerda. Y pasamos al segundo proyecto de la tabla, continuar con la discusión en particular. Perdón, respecto del primer proyecto, ¿habría acuerdo en que solicitemos a la sala discutirlo en general y en particular? ¿El de droga? Sí, ¿cierto? Sí, claro. Por lo cual se pueden presentar indicaciones Sí. desde ya. Desde ya. Y mañana se pide la autorización. Sí. Es que eso nos facilita. Eso facilita. Facilita. Sí. Va a pedir plazo de indicaciones para los dos proyectos, para el de convivencia y para este. Sí. No, en este segundo no se pide plazo de indicaciones. Se hace, ¿no? Se claro. hace directamente al estar la discusión. La tramitación lo permite. Se puede presentar hasta el mismo momento en que se vean los artículos. Y para el de convivencia, entonces, quedamos para el lunes 29 a las 12 horas. Exactamente. Muy bien, vamos con el segundo proyecto de la tabla. Es el que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. A esta sesión hemos invitado especialmente, por acuerdo de la comisión, al señor Superintendente de Educación, don Mauricio Farías. Le agradecemos mucho, Mauricio, que esté con nosotros. Y también quiero agradecer la presencia de la Subsecretaría de Educación, señora Alejandra Arratia. Muchísimas gracias por acompañarnos. También don Fernando Carballo, asesor del señor Ministro de Educación, y a los equipos que acompañan. Sin más, le ofrecemos la palabra entonces a don Mauricio Farías, Superintendente de Educación.
Sí. Muchas gracias, presidente. Yo creo que lo vamos a escuchar y después vamos a dar tiempo para consulta, en fin. Sí. Esa es la idea. Gracias, Mauricio. Sí. Por su intermedio también saludar a los senadores, las senadoras, dar las gracias por este espacio que para nosotros es importante para poder difundir también y comentar todos los temas relacionados, sobre todo con rendición de cuentas. La idea justamente es hacer una presentación más o menos corta para después poder entrar en preguntas o en otras solicitudes de información que puedan haber, que puede ser interesante también abordar. Vamos con la siguiente diapositiva. Quería mencionar el rol de la superintendencia muy rápido en relación a los recursos CEP. Tienen que ver con la orientación a los establecimientos educacionales a partir de la presentación de normativas, de circulares que explican cómo se utilizan los recursos. Monitorear la ejecución del gasto mediante procesos de rendición de cuentas que se realizan anualmente. Esto con fecha, la ley dice al 31 de marzo de cada año tienen que rendirse las cuentas de los recursos de los años anteriores. Y fiscalizar la pertinencia mediante un programa de legalidad de uso de recursos y gestionar las denuncias relacionadas con uso de recursos. Eso es muy rápido, como los roles de la superintendencia en relación a los recursos CEP. Hacer rápidamente una pasada por la historia. El 2008 se promulga la ley CEP, el 2010 es la primera rendición de cuentas en relación a la CEP que se realiza al Ministerio de Educación. Es la primera rendición de cuentas, hasta donde yo sé, de uso de recursos en educación. O sea, hubo un cambio cultural ahí bien fuerte. Y el 2013 viene la primera rendición CEP a la Superintendencia de Educación. Recordamos que partió en septiembre del 2012. Esta primera rendición fue el año 2013 en relación a recursos del 2012. El 2014, como se ve en la pantalla, está chiquitito, pero se realiza la rendición de 4 subvenciones. Estas se realizaban en línea. Iba una subvención primero, otra subvención después, y así se realiza la subvención CEP de recursos del 2013. El 2015, por primera vez, se logra juntar todas las subvenciones y las remuneraciones y se hace una primera rendición en conjunto de todos los recursos que se entregaban por subvención. Entonces, ese es un hito bien importante porque es primera vez que se rinden todos los recursos en ese año. En el 2018 y hasta ahora se ha ido avanzando también en generar procesos de rectificación que permitan a los sostenedores rectificar declaraciones de años anteriores. ¿Ya? Entonces, un proceso, es mencionar que es un proceso que se ha ido instalando paulatinamente, quizás no con la velocidad que quisiéramos, pero que se ha ido instalando y que ha ido avanzando en distintos mecanismos de rendición de cuentas. En la siguiente diapositiva vemos algunas normativas que han surgido en relación a la CEP. Primero, hacer un punto con la ley 20.452 del 2010, que flexibilizó el uso de los recursos por el terremoto del 2010. Y es importante porque esa flexibilización fue necesaria para destinar recursos CEP. La ley es restrictiva en cuanto a los usos que se pueden utilizar para poder utilizarlos en las emergencias. Entonces, cada vez que hay emergencias en nuestro país, los recursos CEP tienen que destinarse a la mejora, ¿no? Y solo se puede destinar a otros fines si es que hay una ley especial que la flexibiliza o a través de los dictámenes que la superintendencia ha intentado ir flexibilizando esos recursos. Y los otros 2 puntos son el año 2010, la ley 20.550, y el año 2017, la ley 21.006. Ambas leyes lo que hicieron fue facilitar la renovación de convenios de establecimientos cuando venía el gran cúmulo de sostenedores que habían firmado el convenio y tenían que renovar cada 4 años. Y que no cumplían usualmente el 70% que exige la ley, se generaron esas 2 leyes que permitieron de alguna forma ayudar a que no quedaran fuera, no quedaran sin recursos. En la primera, flexibilizando el límite del 70% rebajándolo al 50% y abriendo un 15% para gastos no relacionados a lo que estaba en el objeto de la ley. Y en el año 2017, la última ley permitió renovar los convenios pagando solo el porcentaje de gastos realmente efectuados. O sea, los que estaban bajo 70% renovaban y se les transfería el porcentaje de gasto que habían logrado, ¿ya? Entonces también hacer hincapié en eso, que son espacios donde se ha ido a tratar de evitar que salgan los sostenedores porque no cumplen con la restricción. Y que la historia nos muestra entonces que hay una cierta necesidad de esta flexibilización que presenta el proyecto hoy día.
En la diapositiva siguiente mostramos algunos antecedentes de la rendición. El gráfico 1, que también se ve muy pequeñito, pero está en las columnas están los porcentajes de rendición, los montos de rendición y los totales de los establecimientos que han rendido o no rendido y el total de establecimientos habilitados en la columna en gris. Y el amarillo muestra el porcentaje de participación. Solo hacer el punto acá que cerca de un 99% de los establecimientos están rindiendo sus recursos regularmente todos los años, sus recursos CEP. El gráfico 2 lo que muestra son los porcentajes de ejecución de los recursos. Perdón, pero para ir entendiendo bien los gráficos, porque dice rendido, no rendido, rendido, total habilitados, Sí. y yo no logro, es que veo todas las... Sí, los que no rinden son muy pequeñitos y se ven principalmente en el 2021, 2020. Yo veía puras barras iguales, entonces no lograba, ya. Perdón, si voy muy rápido, pero estoy tratando de hacerlo breve, entonces por eso... Pero Sí, tiene todas las razón que hay una preguntas- rayita aquí que es casi imperceptible. Sí, ya. la Muchas columna gracias. o la barra naranja son los establecimientos que rindieron, cerca de 8.000, sobre 8.000. La columna gris son el total de habilitados, que es muy parecida al total de rendido. Y la línea amarilla es el porcentaje de rendición, ya que es sobre el 99%, del orden del 99%. En el gráfico 2 hay saldos CEP y gasto y el porcentaje de gasto por año. Entonces, la línea azul es el saldo inicial, la barra naranja son los ingresos que recibe cada año, la barra gris es el gasto que se ejecuta y la barra amarilla es el porcentaje de ejecución sin considerar el saldo inicial. Entonces, es importante, queríamos mostrar este dato porque en general las cifras que uno ha visto consideran el saldo inicial. Entonces, cuando se considera el saldo inicial, el porcentaje de gasto baja al orden del 70%. Pero cuando vemos el gasto anual, que tiene que ver con el ingreso que recibió un año versus lo que se gastó en ese año, en estos últimos años, este es el énfasis que estamos haciendo en los últimos años, ha estado del orden del 98%, dependiendo de quién hace el estudio ahí, pero... Sí. Espera, una diapositiva atrás, por favor. Sí, ahí hay más gastos que ingresos porque gastan porcentaje del saldo que estaba pendiente. Entonces, lo que uno esperaría, claro, por ejemplo, el 2019 y el 2020 y el 2021 ingresó más y eso generó un poco más de acumulación de saldo. Pero independiente de eso, uno ve que igual se gastó bastante. El gasto anual sobre el ingreso anual es bastante alto igual. Entonces, eso queríamos mencionarlo porque también está la idea de que no se está gastando y en los últimos años sí se está gastando, ¿ya? Entonces queríamos dejar ese dato porque también es importante tenerlo a la vista. Ahora sí vamos a la siguiente. Superintendente, perdón, a ver. Consulta, porque aquí tenemos saldo inicial, yo entiendo que la barra azul es saldo inicial. Sí. Ya. Y en el año 2020 esa barra dice 91,09. No, el 91 es de la línea amarilla. Los porcentajes solo están en relación al porcentaje de ejecución del... Ya, ok. Sí. Tenemos todos esos datos, si los necesitan nosotros los podemos hacer llegar. Es para entender bien los gráficos, no. Sí. Ya, muchas gracias. El punto principal es que se está gastando un alto porcentaje en año a año. En la siguiente Pero diapositiva... otra conclusión es que lo que llamamos saldo inicial se está como manteniendo a través de los años. Aumenta levemente, para ser así como bien riguroso, está aumentando levemente. Hay algunos años en que ha descendido. Vamos a ver este año, porque los años pasados estaban con pandemia y todo, entonces fue más difícil los años anteriores, el 2020 y el 2021. Nosotros este año, en marzo, terminó la rendición de recursos 2022. Entonces, que es el primer año que ya, volvemos de pandemia. Entonces, ahí vamos a ver en realidad qué pasó con ese saldo. Superintendente, no sé si me anticipo con la pregunta, pero parte del problema que tenemos es que hay gastos que aparecen rendidos, pero no aceptados. No aceptados por... Vamos para allá. No, acreditados, pero que no han correspondido a lo que era el fin o lo que Tengo una diapositiva que bueno, muy bien, porque yo creo que ahí es donde tenemos también alguna dificultad. Efectivamente. Muchas gracias. Efectivamente. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Esta diapositiva muestra la acreditación de saldos por periodo
Lo que muestra en grueso las líneas tiene que ver con los saldos que van quedando año a año. En azul está el monto acreditado, en amarillo el monto no acreditado, y en total entre las dos hacen el total del saldo, ¿cierto? Y la línea azul, que está arriba, muestra el porcentaje de acreditación. Uno ve que la acreditación no es tan alta, pero ha ido creciendo con los años. Los establecimientos van avanzando en ese porcentaje de acreditación. El 2021 tuvimos un 62,4%. No es tan alto, va a ser directo, ¿cierto? No es tan alto el porcentaje, pero va creciendo, que eso muestra que los sostenedores se van apropiando del sistema. ¿Sí? Vamos a la diapositiva siguiente. Aquí tenemos antecedentes del gasto. No sé, una opinión. Sí. A mí me asusta. Una atrás. Me asusta el monto no acreditado. Es alto, sí. Es alto. Es bastante alto. Y yo ahí es donde me atrevo a sugerirlo, ya lo conversaremos, pero quizás ahí es donde debiéramos intentar alguna solución. Porque no tiene mucho sentido que aparezcan como saldos platas que no están, porque las platas se gastaron, se rindieron, las rendiciones no fueron aceptadas, pero aparecen como plata, porque cuando te rechazan la rendición, no es que te hagan devolver la plata, sino que la plata queda como que está disponible en el banco y no está disponible. ¿Pero está castigado de alguna manera? No sé, sí, ahí vamos a ver. Efectivamente, hay varios temas ahí que abordar, y eso quizá lo vemos después, no sé, pero hay hartos temas ahí que ver cómo resolver el tema de los saldos. Efectivamente es un tema que es grande. Es un nudo para el tema de ejecución de recursos. ¿Vamos? ¿Seguimos? Ya. Yo creo que al final podemos hacer como las preguntas son bienvenidas, por supuesto, voy bien rápido y se tiene que entender, pero podemos hacer una discusión ahí también un poquito más extendida en esos temas. El gráfico muestra en qué se gastan los recursos principalmente. La ley define que el 50% se puede destinar a remuneraciones, pero permite que en algunos casos excepcionales se puede gastar más del 50%. Por eso aquí el gasto está en 50,8%. Hay otros gastos que son importantes, que tienen que ver con operación, recursos de aprendizaje, bienestar de los estudiantes, equipamiento de apoyo, egresos por recursos centralizados que van a la gestión central de los sostenedores que tienen más de un establecimiento, ATE, entre otros. Aquí es bien relevante mostrar que todo el porcentaje que se lleva a la parte de remuneraciones, también que hay algunos gastos que acá no debieran estar dentro de la subvención escolar preferencial, que un poco apunta a la pregunta que decía el presidente, que vamos a ver después otro gráfico más, donde uno dice, bueno, aquí efectivamente la gente se está gastando en algunos de los recursos CEP en acciones que no están permitidas dentro de la subvención. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Este gráfico muestra los motivos de rechazo de los gastos, y ahí apuntamos directamente, este es el que le mencionaba, si uno ve, un 64% de los recursos, acumula del 2017 al 2021. El 64% de los recursos de gastos que no han sido aceptados se deben a problemas de documentación, no están los documentos que respaldan el gasto. Eso es un tema bien complejo al final, porque en realidad son recursos públicos y no sabemos si efectivamente se gastaron en lo que dice que se gastaron. Entonces, por eso no se acepta ese gasto. Aquí tiene que ver con acuciosidad, con rigurosidad, con que los recursos se gasten en lo que se tienen que gastar, con las formalidades que corresponden. Pero después hay un 19% que son gastos no relacionados al PME o que el PME no estaba disponible, ¿ya? Que ya nos saca un poquito del foco y nos lleva al tema del PME, y casi un 15% de gastos que no se ajusta al objeto de la subvención. Entonces, acá esos datos muestran como la importancia quizás de flexibilizar. O sea, los establecimientos están gastando. Quizá el punto también, están gastando en otros temas que no están relacionados a la SEP. El punto también aquí tiene que ver con que hay establecimientos que no logran financiar las condiciones básicas o higiénicas de funcionamiento con la subvención general y recurren a estos otros recursos que tienen, que están disponibles, pero que están orientados hacia un cierto objetivo, ¿cierto? Y por eso, en nuestra opinión, la flexibilización es un aporte también a la gestión de los establecimientos, ¿sí? La siguiente, por favor. En consideración directa al proyecto de ley, hay el primer punto que tiene que ver con el convenio, ¿cierto?, que firman los establecimientos. Nosotros estamos
entendemos que hay una serie de requisitos que hoy día están en el convenio y que están en otras leyes, por lo tanto eliminarlos hace todo el sentido del mundo. Entendemos también que es bien relevante poner el foco en la calidad de la educación y que este foco esté combinado entre el mejoramiento pedagógico, tiene que tener su correlato financiero y tiene que tener también un espacio de control de que esté pasando la acción financiera y la acción pedagógica. Entonces hay una triada ahí que entendemos como positiva, que combina el mejoramiento pedagógico con el sustento financiero y con el control. ¿Ya? Entonces, en eso es relevante el convenio que pone algunos requisitos en cuanto a la gestión pedagógica, pero también al sustento financiero. Y en ese sentido, para nosotros también es importante mantener restricciones de gestión financiera para asegurar la no acumulación de saldos y los periodos de revisión. El convenio tiene una ventaja y es que cada 4 años obliga a los sostenedores a decir si cumplieron este porcentaje, ¿cierto? Y eso hoy día con la ley 2106 lo que hace es que incentiva el gasto, pero también evita que se siga acumulando tanto saldo, ¿ya? Al obligar la renovación en términos de que tengan que tener un porcentaje de gasto y si no lo cumplen se les entrega menos, eso aporta en el control financiero y en el control de la acumulación de los saldos. Este es un punto que para nosotros es bien relevante, porque cuando se definió la ley, yo les mostraba la historia, empezamos con las rendiciones de cuentas de las distintas subvenciones, logramos acumular, apareció el tema de los saldos, empezamos a ver que había un tema con el control de los saldos y las herramientas que estaban en la subvención no daban cuenta, no permitían controlar bien la acumulación de saldos. La ley 21006 aporta en esa línea. Lo que nosotros sí podría hacer es que esto se podría perfeccionar de otra forma, quizás, que tiene que ver con, por ejemplo, o sea, está ese mecanismo, pero está el otro mecanismo que puede ser directamente que se retornen los recursos no gastados, los saldos, cada año o para no hacerlo cada año, cada 3 o 4 años. Y por eso nos parece que el control financiero en el convenio, en esta revisión periódica, es necesaria para mantener controlados los saldos también. Hay un supuesto detrás, con la flexibilización, que con la flexibilización se va a gastar más y no van a quedar esos saldos. No necesariamente va a ser así. En estricto rigor creemos y esperamos de todo corazón que sea así, que se gasten bien los recursos, que se operen, pero no siempre, o sea, uno mira y dice, también hay saldos en otras subvenciones, lo revelaba el informe de Contraloría, ¿cierto? Entonces, uno dice, es necesario que existan estos mecanismos. Eso, la siguiente. En relación al ámbito, a la flexibilización y avanzar en la ampliación de la utilización de los gastos hacia todos los fines educativos, creemos que esto de verdad aporta facilita la gestión en general, reduce la burocracia y esos son 2 temas que a nosotros nos importan y creemos que tenemos que trabajar mucho en esa línea y esto va a ser una contribución a eso. Sí creemos que aquí hay un par de temas que nos saltan cuando se produce una flexibilización total. Primero, hay una ventaja, y lo mostraba un estudio del BID que se hizo en el 2018, que la subvención escolar preferencial efectivamente estaba generando gasto en mejora. Cuando se flexibiliza totalmente, uno no asegura necesariamente que vaya a haber gasto en mejora. Y esa mejora lo que hace es promover, desafiar, desarrollar a los establecimientos para enfrentar estos problemas. No necesariamente va a ocurrir. Entonces, la pregunta es cómo aseguramos que se produzca esta mejora. Una línea es lo que está planteado en los PME, ¿cierto? Que eso debiera estar alineado, pero si no definimos, voy a ir a un extremo aquí, si no definimos un porcentaje de gasto en la mejora, en realidad la mejora podría ser un peso o una acción que no necesariamente genere una mejora. ¿Sí? Entonces, es para darle vuelta también a cómo aseguramos que se vaya produciendo esa mejora continua, ¿cierto? Continuamente se vaya gastando recursos en mejora. Y también la duda que nos queda es si tendría que haber algún otro tipo de objetivo que pudiera ir cambiando regularmente, también asociado a esta flexibilización. Por ejemplo, hoy día los temas de reactivación, los temas de revinculación quizás. Uno podría decir, la meta de estos 3 años es revincular, entonces vamos a destinar un porcentaje de estos recursos a la revinculación.
por ejemplo. O más adelante puede ser algo relacionado con el currículum verde, no sé. O con distintos temas que vayan surgiendo, la convivencia. Uno quiere flexibilizar, pero quiere asegurar que ciertas cosas pasen. Esos son los objetivos cuando hay estas subvenciones especiales, ¿cierto? Eso es uno. Después, hoy día tengo que mencionar esto porque a nosotros nos ha generado harta complicación en la fiscalización. La subvención tiene foco en estudiantes preferentes, dice prioritariamente o mayoritariamente, ¿cuánto? Especial énfasis en acciones para los alumnos preferentes y prioritarios. Hay una interpretación restrictiva de eso que quiere decir que el 50% más uno de los estudiantes tiene que estar presente en cada una de las actividades que se realizan con estos recursos. Esa interpretación es bien compleja, porque en resumen estigmatiza, obliga a tener un control. Para nosotros fiscalizar eso significa ir a mirar que cada actividad tenga su lista de estudiantes y que se asegure que el 50% más uno, por ejemplo, cumpla con eso. Entonces, aquí quizás la propuesta es que de frentón, y esto es una de las ventajas de la SEP, que entrega recursos a todo el establecimiento. Entonces, que todas las acciones vayan a todo el establecimiento, no necesariamente a alumnos específicos, porque ahí sí que metemos mucha burocracia. Ya, ese es otro de los temas. Después, hay un tema que tiene que ver con cómo restringimos temas que pueden generar que los recursos se vayan a otros fines. En este caso es el tema de cuando se flexibiliza, se podría estar aumentando, por ejemplo, la base de gasto para determinar los cánones de arriendo. Entonces, los arriendos solo por el hecho de flexibilizar, que está definido con un tope del 11% del avalúo fiscal de una propiedad. Entonces, solo con el hecho de que ahora la SEP permite eso, un 11%, o sea, se aumenta el porcentaje de gasto para los arriendos. Entonces, hay que ver cómo controlamos eso, y lo mismo para lo que son las remuneraciones de la administración superior o los créditos, los créditos que se piden a los bancos, ¿sí? Para la compra de la propiedad. Otro punto que surge es, estamos flexibilizando, algunas de las investigaciones muestran que mientras más flexible es el gasto, mientras más descentralizado es el gasto, más complejo es controlar y que no asegura necesariamente eficacia en el gasto. Entonces, lo que nosotros creemos es que está bien flexibilizar, pero tenemos que fortalecer los mecanismos de apoyo y de orientación al uso de los recursos. Avanzar en un uso más eficiente y más eficaz. Entonces, por eso lo planteamos como que hay que fortalecer las capacidades de la superintendencia o del SAC, como se determine, para orientar mejor el uso de los recursos. Y que pongan ese foco en el mejoramiento pedagógico. No es efectividad per se, es efectividad hacia el mejoramiento pedagógico y hacia los fines que creemos que tienen que perseguir estos recursos. Por último, hay un tema que es un poco el tema de los saldos, que es lo que estábamos hablando, ustedes mencionaron al principio, como generar más atribuciones para el control financiero y pedagógico del sistema de aseguramiento de la calidad. Esas son como herramientas que necesitamos tener para poder mejorar ese control que hoy día está un poquito más limitado en términos de las prerrogativas o las funciones que tiene la superintendencia. En términos de las entidades asesoras externas, de todas maneras, perfeccionar los mecanismos de participación como más en genérico quizás mencionar. Eso, muy breve y abierto a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, superintendente. Se ofrece la palabra. Dudas, consultas, sugerencias. Quiero recordar que el plazo para presentar indicaciones se fijó para el 8 de junio. 8 de junio. Yo tengo un par de consultas. No sé, senadora Proboste, senador Sangüesa, senadora Proboste, senador Sangüesa. No sé si podemos volver a la página, al gráfico 5, que es por motivos de rechazo, que tengo ahí dudas. Sí, no, el gráfico 5 es este, sí, en la página 8 me parece. En la página 8, sí. Lo que pasa es que a mí me parece bien clave esta lámina, primero. Partir, presidente, disculpe, saludando a la subsecretaria y felicitando también al superintendente, a Mauricio y a su equipo por esta presentación. A mí me parece bien interesante esta lámina porque el 14,6% de rendiciones con gasto
no tienen que ver con CEP, eso es lo que estoy mirando, no se ajusta con CEP. Entonces, si a lo mejor pudiéramos abrir un poco más esa cifra y ver ejemplos de lo que hay ahí. Y lo otro que me gustaría preguntar es que este 19,1% se trata, dice, de gastos no vinculados a los PME y que ellos no están disponibles. Entonces, igual es un poco raro que un colegio no tenga un PME disponible para funcionar como parte del reconocimiento oficial. Lo digo y como parte porque tendría no solo dificultades para esta subvención, sino para la subvención en general. Entonces, claro, sé que el foco de la conversación hoy día es respecto de CEP, pero me llama la atención en que el establecimiento no tenga un PME disponible cuando esto es parte básica y que debiera estar. Entonces, si nos pudiera hablar un poco más al respecto. Lo otro que me pareció bien interesante fue una de las primeras láminas de la presentación, en donde se hablaba de todas las modificaciones que ha tenido la ley y que ha tenido un foco siempre de la flexibilización, pero pareciera que nada de eso es suficiente para que se utilicen bien los recursos y a lo mejor una clave está en lo que decía el superintendente, en que estas medidas no han estado acompañadas del fortalecimiento al sistema. Entonces, a lo mejor aprovecho para preguntarle cuál a su juicio debieran ser estas fortalezas que debiéramos promover en este proyecto de ley. Y por último, presidente, yo quisiera, porque dentro del marco de la flexibilización también que se ha entregado a la SEP, solo mencionar que la glosa 6 de la ley de presupuesto estableció que se iban a agregar criterios que estaban señalados en la 20.004. Lo digo respecto de en que a veces no hay gastos que no se relacionan o que no están bien fundamentados. Porque también en otras leyes, como la ley de presupuesto, nosotros aprobamos, por ejemplo, que con cargo a este ítem se iban a poder destinar recursos para la contratación del servicio de transporte de alumnos y profesores de escuela que las condiciones de ruralidad o lejanía así lo justifiquen, y que la Subsecretaría de Educación debía informar a ambas cámaras sobre los establecimientos que estuviesen haciendo uso de aquello. Pero también en la ley de presupuesto pasada aprobamos en que con cargo a los recursos de la subvención escolar preferencial, los servicios locales de educación pública podrán destinar, así dice la ley, podrán destinar hasta un 10% de esos montos para la contratación de personal que no desarrolle funciones en establecimientos educacionales. A continuación, reza la glosa, la Dirección de Educación Pública informará trimestralmente a las comisiones de educación del Senado y de la Cámara de Diputados, ya la Comisión Especial Mixta, sobre la utilización de estos fondos, detallando el número de personas contratadas y la función de cada una de ellas. Entonces, yo quisiera preguntar, señor presidente, a la Secretaría si es que hemos recibido el informe de la Dirección de Educación Pública, porque ya el primer trimestre terminó hace rato. Estamos terminando el segundo trimestre y quisiera saber si es que si hemos recibido ese informe, y si no es así, que podamos oficiar a la Dirección de Educación Pública para que envíe el informe trimestral respecto de lo que está establecido en la glosa 6 de la Ley de Presupuesto, si le parece. Senadora, perdón. Esa información, de acuerdo con la glosa que usted acaba de leer, tiene que llegar a las comisiones de educación de... Sí, dice la Dirección de Educación Pública informará trimestralmente a las comisiones de educación del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre la utilización de estos fondos, es decir, el 10% que le autorizamos a los servicios locales que podían tener para la contratación de personal que no estuviera en establecimientos educacionales. Entonces, dijimos que respecto de eso tenía que informar detallando el número de personas contratadas
y la función de cada uno de ellos por cada servicio local. Eso es lo que está en la ley. Sí, vamos a consultar también a nuestra unidad presupuestaria. Ellos llevan el control de todos estos informes, porque yo creo que nosotros... Presidente, a la Comisión de Educación, lo que dice el presidente tal cual, no nos ha llegado, pero puede ocurrir que sí ha llegado a la oficina de presupuesto. A la OPS. Sí, del Senado, por decirlo de alguna Sí, claro. forma, claro. Y Y como por lo todavía no general, hemos tenido reunión de ejecución presupuestaria, porque ahí se van dando cuenta de esa documentación, cuando tenemos las sesiones de la ejecución presupuestaria de cada subcomisión. claro, lo que ocurre es que para eso tomamos el resguardo en que se informara directamente, y así lo dice la glosa de la ley, a la Comisión de Educación del Senado. Correcto. Porque a veces la comisión mixta, como llegan a la OPS o a la comisión, se perdía un poco. Entonces, creo que independientemente de eso, creo que es bueno que oficiemos a la dirección, porque está en falta. ¿Habría acuerdo? Sí, habría acuerdo. Entonces, oficio a la Dirección de Educación Pública respecto de la glosa que ha dado lectura a la senadora Provost. La glosa 6. Es la glosa Glosa 6 de la 6 ley de la ley de presupuesto, de- en de la la partida de de Dirección de Educación Pública. Sí. O sea, de la partida del capítulo. Sí, El le capítulo puedo correspondiente a la Dirección mandar- de Educación Pública. Se lo puedo mandar, yo tengo aquí la glosa 6 y la lista de los pendientes. Muy bien, muchas gracias, senador Sangüesa, y luego la senadora Carmen Gloria. Gracias, presidente. Referente a ese cuadro, ahí aparecen diferentes problemas detectados en la fiscalización. Nosotros estamos legislando para poder, y coincidimos un poco con los puntos que plantean la exposición para permitir mayor flexibilidad, reducir la burocracia, asegurar recursos para mejora u otros fines, etcétera. Pero, si bien entiendo yo, estos recursos que están digamos, rechazados en el gasto se asumen como que son parte del saldo inicial, pero finalmente son recursos que están gastados. O sea, esa plata es como, a veces contablemente aparece con un saldo, pero la plata no está en la caja. Entonces, y en la medida que nosotros tomemos los resguardos para que efectivamente tener un control del saldo inicial, ya sea vía restitución cada 2 años, cada 3 años, u otro método, esto va a generar una problemática en los establecimientos. Entonces, ¿de qué manera se puede solucionar esta situación? Porque la ley no va a ser retroactiva, por lo tanto, no se van a poder, digamos, dar cuentas de situaciones anteriores, y además que en la práctica esos fondos fueron ocupados en algo, ¿ya?, que no están debidamente documentados, que no corresponden al proyecto, cualquiera de las causales. Entonces, ¿cuál es la vía de solución que se le ve a esto? Porque si no, lo que voy a provocar es que si yo le digo que en 2 o 3 años más restituya, van a tener que sacar plata de alguna otra parte para poder rendir eso. Muchas gracias, senador. Senadora Carmen Gloria Aravena. Primero, agradecer al superintendente la exposición, y las preguntas yo creo que van a ir todas en la misma línea, pero yo creo que no es lo mismo, pero no se preocupe, no es lo mismo que que un gasto no se ajuste al objeto de la subvención, a que no hayan respaldos del gasto, porque de alguna manera son cosas distintas. La Contraloría ahí tiene sus propios análisis, ¿cierto? Porque desde el punto de vista de la administración pública uno podría hacer un error y el otro es otro el término, ¿no? Entonces, yo creo que ahí probablemente, pienso yo que puede ser una oportunidad para el Estado de Chile el poder ordenar estas cosas en términos de poder, de alguna manera, limpiar también la cartera del cliente, en este caso del usuario, del colegio, porque finalmente, si no, independiente de las mejoras que nuestro superintendente ha explicado con detalle,
y que compartimos van a partir mal porque van a seguir teniendo estas situaciones, ¿cierto? Que en el caso de algunas serán sumarios administrativos, no tengo idea, pero de alguna manera hay que resolver, porque si no partimos con algo que no está claro, entonces no ordenamos la casa. Eso por un lado. Y lo segundo es una pregunta técnica, porque si bien entiendo perfecto el tema, porque lo he tenido que vivir como administradora municipal alguna vez, sé que es angustioso esto, porque de alguna manera uno no... Es difícil mirar para atrás a un departamento de educación que no encuentra los documentos, que hizo una interpretación que no es la misma que tienen los supervisores respecto al gasto. Y educación siempre es un problema, porque está en déficit permanente, con excepciones honrosas, siempre está en déficit. Entonces la pregunta en concreto es si, así como uno hace un plan de compra, los municipios, que es obligatorio, aun cuando no todos cumplen, los concejales un poquito hacen vista de acuerdo con eso, sí que respecto de la SEP se incorpora en alguna de las normativas un plan de compra. Ahora, pudiera ser que hay cosas que son más básicas, pero hay planes de compras que podrían ayudar en parte a autorizar ese plan de compra al inicio del año, de tal manera que hubiera una disminución de errores, más allá de esta flexibilización que obligara a ordenarse un poquito, ¿no? Y no a hacer compras a veces o destinar recursos que a uno de mirarlo como supervisor no le cuadraría y por lo tanto no autorizaría el gasto. ¿Se entiende un poquito esas las consultas? Muchas gracias, senadora. Voy a hacer mis consultas para que las vayan... A ver, yo me sumo a lo que ha planteado tanto el senador Sangüesa, la senadora Carmen Gloria Aravena, la senadora Yasna Proboste también expresó su preocupación, pero creo que sería bueno que hiciéramos un esfuerzo por, entre comillas, regularizar gasto rechazado, lo que no significa aceptar todo o aceptar situaciones en que francamente ha habido malversación de recursos públicos, ha habido fraude, en fin. Pero yo pienso, igual me preocupa esto de lo que está sin documentación, porque ahí como que no tenemos forma de acreditar de que el gasto se hizo, no tenemos forma de acreditar en qué se hizo, eso es una complicación adicional. Pero lo que no me parece a mí es que sigan apareciendo en cuenta platas que no están, porque yo creo que eso es, y esto se arrastra desde hace muchos años, y que no es un cargo a nadie en especial, digamos, pero creo que es una suerte de contabilidad mentirosa, para decirlo así, ¿no? Engañosa, digámoslo así. Entonces yo creo que si pudiéramos hacer un esfuerzo para que las cuentas reflejen lo que realmente hay en banco, sería muy, muy bueno, una forma de sanear, una forma de hablar con la verdad. Segundo, quería consultar por la situación jurídica de los saldos, porque yo tengo entendido de que estas subvenciones pasan al patrimonio del sostenedor, la gaste o no la gaste. Y por lo tanto, los saldos van a seguir apareciendo porque si no pasa a ser una expropiación. Y de acuerdo con la norma constitucional no puede haber expropiación sin eso tiene un nombre nuestros secretarios. Yo no puedo expropiar sin... Claro, yo no puedo expropiar bienes sin compensación, sin indemnización. Entonces es como una cosa... Pero bien interesante saber cuál es la opinión, quizás del superintendente, quizás ¿verdad?, respecto de la situación jurídica de los saldos de la SEP. Y tercero, algo en la que tenemos completa unanimidad en esta comisión, lo planteó la senadora Proboste la semana pasada, lo hemos conversado con la senadora Carmen Gloria, con el senador Sangüesa, estuvimos con el senador Sangüesa el día viernes, ¿fue, senador, o no?, en un encuentro de escuelas especiales, y allí la demanda es una sola, y es decir, atendemos a los niños más vulnerables del país, por lo tanto es de toda lógica, de toda justicia tener subvención especial preferencial, tener SEP. Nosotros tenemos una indicación formulada por el Ejecutivo anterior, que es la número 2, que es un avance bien importante, porque dice que bueno, en el fondo van a tener derecho a la educación especial para los alumnos con necesidades educativas especiales de carácter permanente
o con las siguientes necesidades educativas de carácter transitorio: los trastornos específicos de aprendizaje TEA, trastornos de déficit atencional con y sin hiperactividad o trastorno hipercinético y coeficiente intelectual en el rango límite. Se nos quedan fuera, hasta donde yo sé, las escuelas especiales de lenguaje. No sé si hay otras, no sé si hay otras, pero de verdad que sería un avance muy, muy notable. Yo sé que eso significa importantes recursos, pero podemos encontrar soluciones, podemos hacerlo. Estoy pensando aquí, a lo mejor mis colegas senadoras y senadores no van a estar de acuerdo conmigo, pero podría ser gradual, no necesariamente de una sola vez, porque entendemos las restricciones fiscales que hay. En fin, fíjense ustedes, voy a decir otra cosa, estoy hablando casi en voz alta nomás. Si los saldos no tuvieran el carácter de no expropiables, yo creo que ahí hay mucho dinero. Ahí hay mucho dinero, pero no contemos la plata hasta no saber, porque no sabemos si... O sea, yo creo que se sabe lo que existe y lo que no existe, eso sí, pero igualmente no sabemos si eso se puede expropiar, entre comillas, o devolver al ministerio, porque va a depender mucho de la definición jurídica que se tenga de esos saldos. Y una última pregunta respecto de ese gráfico. Ustedes dicen motivos de rechazo gasto CEP 2017-2021 y el 64,1, que es una cifra altísima, por problemas de documentación. ¿Eso es respecto de los motivos del rechazo, que son 1, 2, 3, 4? ¿O es respecto de las platas rechazadas? No sé si me entiendes, son conceptos distintos. O sea, si yo rechacé 100 en plata, el 64% de esos 100, que es mucha plata, ¿está por no tener documentación? ¿O simplemente es porque yo tomé los rechazos y ordené a este porque no tiene documentación? No sé. No sé si se entiende la pregunta, si es lo mismo el rechazo así, digamos, 1 a 1, o es respecto de las platas, es respecto de así es, sí, que hace una diferencia. Bueno, esas son las consultas. Le ofrecemos la palabra y señora subsecretaria, cuando usted quiera intervenir, no tiene más que... Gracias, señor presidente. Quizás dar un pequeño marco global respecto al tema de desarrollo de capacidades para el buen uso de los recursos públicos. Eso claramente es un tema que es crítico, que aquí se puede ver, de hecho, respecto a las complejidades y a los desafíos que esto tiene para el sistema. Eso es algo que nosotros estamos abordando. De hecho, bueno, la semana pasada estuve en particular en un seminario que entregaron un informe de esto desde UNICEF con la Universidad Católica, el CEPE y el CENTRE, UC, donde hay un análisis de los mecanismos de financiamiento y, bueno, y respecto a distintos criterios. Nosotros estamos conformando un equipo de trabajo para meterse en este tema y poder tener una propuesta un poco más sistémica respecto al tema del financiamiento. La verdad, respecto al tema del financiamiento, tenemos bastante evidencia como ministerio que hay una crisis más estructural respecto a los recursos que, bueno, se ha visto aquí también, de hecho, en algunas de las conversaciones que hemos tenido en algunas de las sesiones, se ha visto la situación bastante crítica que tienen algunos municipios, por ejemplo, respecto al sistema de financiamiento y las implicancias que esto tiene, ¿ya? Entonces, respecto a estos dos como grandes ámbitos, por un lado la organización del gasto público, o sea, del gasto en educación, y por otro lado las capacidades para el gasto, tenemos hay una línea de trabajo. Ahora bien, dado que toda línea de trabajo para avanzar en este sentido toma un poco más de tiempo, porque inevitablemente hay que hacer una propuesta y hay que presentarla, nosotros quisimos retomar este proyecto, hacerle indicaciones y avanzar. ¿Por qué? Porque en el contexto de la reactivación educativa, la verdad, este es un tema crítico.
O sea, es crítico. Y es crítico que los establecimientos puedan tener más flexibilidad y apoyo para el uso de los recursos. Entonces, por eso decidimos hacer estas dos líneas en paralelo. Respecto al tema de apoyos y acompañamiento, nosotros, bueno, el ministro lo comentó, yo sé que lo han trabajado, digamos, en algunos espacios, es que nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley para hacer algunos ajustes al sistema de aseguramiento de la calidad. Y uno de los temas que tenemos ahí es cómo apoyar el desarrollo de capacidades, en particular el tema del gasto y cómo de alguna manera avanzar a un buen gasto, ¿ya? Un buen gasto en términos de, aquí hay una conversación que puede tener que ver con tener más recursos, pero hay una conversación que tiene con cómo distribuir y organizar los recursos que tenemos y cómo gastarlos de modo más eficiente. No todavía pasando al piso de tener más recursos, sino que los recursos que tenemos, cómo gastarlos mejor. Y ese es un desafío que requiere desarrollo de capacidades, ¿no? Y también requiere abordar flexibilizaciones y ajustes como los que estamos abordando en esta ley. Es un tema como de ir avanzando de alguna manera en vías paralelas para poder resolver, además, para poder tener de alguna manera herramientas legales y ajustes a la normativa vigente para abordar los desafíos de la pandemia, ¿no? Y ahora le vamos a pasar la palabra al superintendente y al equipo para que nos pueda contar más detalles respecto a las preguntas que fueron saliendo. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Señor superintendente. Gracias, presidente, por su intermedio. Y también comentar en esta línea de fortalecimiento del trabajo con el financiamiento de los establecimientos, porque una cosa es el financiamiento público, lo que va hacia el ministerio, hacia la superintendencia, ¿cierto?, hacia la JUNJI, qué sé yo, y otra cosa es lo que va hacia los establecimientos y cómo se gasta bien, y cómo nos aseguramos como sistema que cada peso se gaste bien o se recupere, ¿cierto? Esa mirada completa es la que estamos trabajando. Hoy día tenemos oficinas que pago de subvenciones, tenemos la rendición de cuentas, tenemos la fiscalización, estamos trabajando después con mucha fuerza en el tema de recuperar los recursos de los establecimientos que se han transferido a los SLEP. Pero ahí faltan varios espacios de visión para trabajar bien los recursos que se han transferido, ¿ya? Y un poco en la línea de lo que usted preguntaba, de cómo se enfrentan estos recursos que se transfirieron a los sostenedores. Después le voy a pedir a Nico que explique un poco más esa pregunta precisa que nos hizo usted. Pero entonces este fortalecimiento del sistema tiene que ver con esa mirada más completa, esa mirada de cómo gastamos también efectivamente los recursos, no en términos de gastar, o sea, además de gastar más, de gastar que sean gastos efectivos, con eficacia, que generen impacto. Y además que sean eficientes, ¿ya? Entonces esa es una línea que tenemos que trabajar y perfeccionar como sistema y que no se ha trabajado antes. Por lo menos desde, yo entré al ministerio como el 2000, desde esa época no lo he escuchado. Entonces ahora creemos que tenemos que avanzar en esa línea muy fuertemente. En términos del gráfico que está en la pantalla, del gráfico de, efectivamente estos son gastos rechazados, ¿cierto? O no aceptados, por las distintas razones que aparecen. Nosotros tenemos más detalles de las razones, pero aquí en general lo mostramos más agregado. Principalmente lo que corresponde a problemas de documentación, ahí pueden haber incluso de los otros podríamos haber rechazado también, por ejemplo, porque no se ajusta al objeto. Pero el primer chequeo es que tienes el documento o no lo tienes. Entonces, por eso también se ve tan grande, porque muchos de esos no tenían ningún documento, por tanto, no teníamos certeza de que se había realizado ese gasto, ¿ya? En los siguientes, como para entrar un poquito más en la pregunta de la senadora Proboste, el gasto no relacionado al PME, ahí nos pasa harto que hay establecimientos que no incluyen las acciones que van a realizar en su PME, o las incluyen mucho después en general miramos hacia atrás nosotros, ¿cierto? Pero al final no las incluyen. Incluso nos pasaba antes, porque ahora ya el PME se elabora con más antelación, que los sostenedores llegaban cambiando el PME hasta el último minuto porque en realidad iban ajustando el PME al gasto, no al revés. ¿Se entiende, no? Entonces, nos pasa mucho que los gastos no están reflejados en el PME y por eso no se aceptan, porque la ley no lo permite. Claro, el tema de la herramienta de planificación ahí que nos decían hoy día, el PME juega un poco ese rol.
Y la pregunta también que nos hacemos, aquí no tengo una respuesta concisa, pero es súper bueno el punto del plan de compra. En resumen, ¿es el PME la herramienta que es el plan de gasto o de compra, o es algo más grande que incluye una visión de los gastos operacionales y otra de la mejora, ¿cierto? O sea, eso, si uno debiera estar ordenado ese gasto. Y lo que nos pasa, y ahí por eso también el tema del fortalecimiento del sistema, porque vemos que no siempre están las competencias. El sistema educativo tiene mucha capacidad en los ámbitos pedagógicos, pero muy poco en el ámbito de gestión financiera también y administrativa, ¿cierto? Incluso uno ve a veces los programas de desarrollo de liderazgo o los programas de, no sé, de mejoras de gestión, y hay poco trabajo financiero. Al mundo pedagógico a veces le molesta un poco esta parte. Nosotros sabemos que el financiamiento o la planificación del gasto tributa al proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico es lo primero, pero eso no quita, como cualquier proyecto que uno desarrolla en cualquier ámbito de acción, que haya una propuesta de financiamiento ordenada. Entonces, para que ocurra el proyecto pedagógico tiene que haber un sustento financiero de gestión financiera que sea ordenado. Esto es una cosa bien básica, ¿cierto? Pero no pasa siempre. No pasa. Históricamente, como no se rendía, menos pasaba. Entonces, por eso hay todo un tema de sistema, de cómo nos fortalecemos como sistema en la gestión financiera. Insisto, no es lo primero es lo pedagógico. Una interrupción pide la senadora. Considerando su currículum, porque estuve leyendo que usted es experto en estos temas, la pregunta es, ¿qué pasa con justamente personas dedicadas al seguimiento de plan, como de un plan de gestión en el fondo, que involucre los temas administrativos, pero por sobre todo lo administrativo y la gestión de recursos tiene que ver con un propósito, ¿no? Con un fin, con objetivos concretos y con indicadores, pero esos tienen un plan de trabajo anual, trianual, no tengo idea, pero quizás en el recurso humano, tema que puede que no veamos hoy día, pero hay de alguna manera especialistas en estas áreas de control de gestión realmente competentes que puedan hacer colaboradores eficientes en un proceso como este. Quizás ahí pudiera ser uno de los temas, más allá de exigirlo, es entenderlo, y eso es un tema más complejo. Nosotros hemos ido viendo en el camino, las primeras rendiciones, de verdad nos llegaban algunas en una hoja de cuaderno o en un papel, no sé, de un taco, nos llegaba una de verdad, o acreditaciones de saldo, por supuesto iban a sanción, nosotros revisábamos todas las imágenes, pero efectivamente venimos de un sistema, por eso yo decía la historia también, donde no había ni una rendición. Entonces, no hay necesariamente capacidad. Lo que hemos visto es que eso ha ido incrementándose, por supuesto, pero también tenemos que reconocer, y ustedes que conocen bien el sistema educativo, que nuestras subvenciones son bien intrincadas. No es fácil encontrar gente que conozca y entienda el detalle de la gestión de las subvenciones. Y al otro lado, en los establecimientos, a veces en las zonas rurales, es complejo. Entonces, por eso hay esta mirada, como que necesitamos hincarle el diente a esto, necesitamos generar los apoyos en esta línea, porque nos faltan como sistema educativo, cosas que en otros ámbitos son básicas, acá se han ido empezando a desarrollar, pero todavía falta un poco más. En el tema del gasto no se ajusta al objeto de la subvención. Claro, aquí efectivamente nos pasa que son los gastos que van que no propenden a la mejora, por ejemplo, o que en el fondo no se relacionan con la subvención, que no están dentro de las 4 categorías donde se puede gastar, por ejemplo. Por ejemplo, gastan en cuentas básicas de agua, luz, eso está determinado ya hace tiempo que no se puede gastar, porque esos son los gastos básicos de operación. Entonces, los gastos de operación básicos, a veces el tema del transporte, eso, claro, en los sectores que no son rurales, no se puede nomás, no está permitido. Por eso que es buena la flexibilización, por eso estamos de acuerdo. Entonces, esto refleja bastante bien por qué es bueno avanzar en esa línea. Me queda el tema del tema del 10%.
La SEP permite un 10% que vaya a la administración central. Entonces hay personas que están financiadas con la SEP que no necesariamente están en los establecimientos. Gente que puede dedicarse a gestión, eso está permitido en la ley. Y también eso también se fiscaliza, se revisa. Tengo que decir que es complejo porque cuando un establecimiento pasa un 10 para la administración central y el otro, entonces se empieza a generar ahí, no es tan fácil la fiscalización de eso, pero eso es algo que se hace, y se hace regularmente. ¿Ya? La situación jurídica del saldo. Sí. No, está bien. ¿Quería presentar el tema de la situación jurídica de los saldos? Si se puede solicitar la Sí, devolución. hola, buenas tardes. Sí, respecto a mi nombre es Nicolás Baeza y soy el jefe del Departamento Normativo de la Superintendencia, que estamos dedicados principalmente a ver los proyectos de ley y hacer este tipo de observaciones. Respecto a la pregunta que decía el senador García Rominot, efectivamente, la subvención cuando se paga ingresa al patrimonio del sostenedor, pero es una subvención que está afecta a un fin específico. Y sobre ese punto el Tribunal Constitucional se ha referido a que es una donación modal, y la misma Contraloría ha dicho siempre que esa afectación nunca termina, sino hasta el momento en que se restituye si es que no se utiliza o que se ocupa efectivamente. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no es expropiatorio propiamente tal, sino simplemente tú puedes agotarla siempre y cuando estés dentro del sistema, tengas los convenios, la puedas ocupar en los fines que la ley expresamente te lo entrega, pero si no, entonces tienes que restituirla. Y esa afectación nunca se acaba. Esa es la figura. Esa afectación nunca se acaba. Nunca se acaba, nunca se termina. Pero tampoco nunca se le ha pedido a los sostenedores que restituyan, ¿no? Ahora vamos a pedir que se restituya. Y eso es lo que, por ejemplo, porque también en el convenio de la SEP, porque el convenio de la SEP lo que pedimos es que sea cada 4 años. Ahora, también hay que mirar lo que usted planteó antes, que decía hay recursos que no están en las cuentas, ¿cierto? Efectivamente tenemos que trabajar más en determinar algunas acciones. Nosotros tenemos gente que lo hemos conversado con el Ministerio, gente que que no rindió pero entregó el servicio educativo. Entonces, en ese sentido, no está contablemente, como usted decía, no está el recurso, pero sí se entregó el servicio educativo. Nosotros hemos abierto varios espacios de rectificación, lo mencionaba yo en la historia. Esto por primera vez se hizo en el 2008, abriendo espacio, incluso como más de 5 años para atrás, cosa que la Contraloría nos cuestionó porque no estaban necesariamente los respaldos. Entonces, ahí tenemos un límite de qué es lo que se puede rectificar y qué es lo que no se puede rectificar, ¿ya? Pero hemos abierto varios espacios de rectificación donde permitimos a los sostenedores ir a buscar sus facturas, sus boletas y demostrarlo. Obviamente hay algunos que no las tienen y eso no se resuelve. Formalmente nosotros no podemos aceptar. Esto pasa en todo el Estado, ¿cierto? Cuando uno va con un proyecto que se ganó una parte y le entrega y dice, no, tu gasto no fue aceptado. Eso pasa en todo el Estado. Lo que pasa es que acá las magnitudes son gigantes. Entonces, nosotros hemos hecho harto esfuerzo de hecho, por ejemplo, para los gastos no aceptados, nosotros le damos un espacio de subsanación al sostenedor. Eso no se hacía antes. Ahora se hace en el principio de la superintendencia. Después hicimos el espacio de yo te fiscalizo, no te observo el gasto y tienes un espacio de tiempo para poder mostrarme los antecedentes. Y después no te lo acepto o te lo rechazo. Y también se creó un mecanismo donde pueden, reclamar o un espacio de reclamación, donde hay un proceso definido con 2 pasos de reclamación, donde tú puedes ir a definir si está o no está. Eso también, pero también genera burocracia. Por eso la flexibilización nos gusta harto a nosotros, porque nos quita una carga administrativa que es importante. Pero usted tiene razón, presidente, en que hay que afinar mejor el cómo enfrentamos el tema de los saldos y qué soluciones podemos encontrar para eso. Ahí tenemos una tarea que no es fácil porque también hay gastos que no se realizaron en lo que correspondía. Me dan harta ganas de preguntarle a cuánto asciende el monto de los saldos, la sumatoria de los saldos. Pero lo pregunto. Sí. Esta conversación la tuvimos después de la discusión de la ley de presupuesto. Sí.
Entonces, yo creo que más que es como una CEP, actualización de los espérame, datos. que lo tengo por acá, si lo tenía. En CEP, el último saldo, el del 2021, es 175, ese es cierto, Priscila, 175.000 millones en CEP. Es un montón de plata. Son 200 millones de dólares Es un aproximadamente. montón de plata, sí. Y eso es CEP. No. ¿Cómo? Ah, con el dictamen de rectificación. Sí, No, es que- dale, ya. No, dale. el tema de la restitución de los saldos y del fundamento jurídico de eso está en un dictamen que nosotros como superintendencia ya tenemos disponible para todas las comunidades educativas desde el año 2022. Y ahí el dictamen 62 explica expresamente cuál es ese fundamento jurídico. El proceso de restitución debiera comenzar a partir de ahora, básicamente porque hay sostenedores que salieron del sistema, municipios que traspasaron, por ejemplo, el servicio educativo a servicios locales, algunos establecimientos que también han cambiado su modalidad, entonces efectivamente no tienen forma de poder cumplir esa finalidad. De verdad que esto es como tirar la hebra y no, porque yo no había reparado, claro, los municipios que traspasaron, pero tienen platas o sea, a ver, puede, porque esto no es solo la subvención especial preferencial, ¿verdad? Sino que es de todas las subvenciones. O sea, hay municipios que ya no tienen la educación, pero en sus cuentas debieran tener a lo menos la plata CEP que no ocuparon. Y no pueden hacer nada con esa plata. Entonces, pareciera ser razonable que Algunos tienen... que eso ya sería muy grave. Po. Sí. Si no la tienen, eso ya sería extraordinariamente grave. No, claro, ahí hay un... Nosotros nos rinden y nos declaran año a año los saldos y nos acreditan una parte que les mostramos. Nos muestran las cuentas bancarias y todo. Y nosotros fiscalizamos, pero no hacemos... pero efectivamente puede haber un tema ahí. Eso hay que reconocerlo. Entonces, efectivamente hay que enfrentar, este es un tema que hay que enfrentar, que se viene dando desde cuando empezamos con las rendiciones. Yo les decía que las capacidades del sistema desde el comienzo eran bastante débiles también. Entonces, todos estos espacios y estas complejidades que se han generado tienen que ver con eso también, con un sistema que... Perdón, ¿aquí podemos tener saldo desde hace cuántos años? ¿Desde cuándo que tenemos CEP? Del 2008 en adelante. Imagínate, o sea, ya 15 años. Por eso, 15 años. Por eso los montos son tan grandes también. Claro. Porque son muchos años acumulados y en las distintas subvenciones. Hay otras que partieron después, 2013, 2014, pero efectivamente... Yo creo que interpreto esta a toda la senadora Proboste, la senadora Carmen Gloria, el senador Sangüesa, el senador Castro, que se nos sumó, pero todos quisiéramos una regularización que creo que es bueno para todos. Es bueno para ustedes como superintendencia, es bueno para el ministerio, es bueno para los sostenedores, porque ordena, yo creo, ordena mucho. Si hoy día aparecen platas que yo voy a partir por decir de que, bueno, parte de esas platas no están, no porque se hayan robado, sino porque no están los documentos, porque, en fin, pero como bien decía, el servicio educativo se prestó. Hay otras platas que probablemente fueron mal usadas y ahí yo creo que la solución tiene que ser naturalmente distinta, pero tampoco hay denuncia al Ministerio Público. En algunos casos habrá, en otros probablemente no. Debe haber algunas. Sí, Sí, nosotros hemos sí. realizado, o sea, la superintendencia, ha realizado acciones. Sí. Tampoco son, porque cuando hay a veces el uso de recursos hacia otros fines tampoco es algo tan que sea penado, no es un delito tan serio. Pero, senadora Proboste. No, tal vez sería bueno tener formalmente cuál es el saldo, los saldos que están, y si es posible identificar los años de cómo se ha ido acumulando, saldo en tal año, en tal año, en tal año. Sí, yo me sumo a la solicitud de la senadora Proboste. Sí, ideal sería si se pudiera tener esa información. Absolutamente. Muy bien. No sé si hay alguna consulta por responder o no. A ver, los SLEP, algo preguntó la senadora Proboste sobre los SLEP. Ah, ya. Perdón, yo creo que más o menos han salido todos los temas. Hay harta información, aquí hay algunos informes públicos también que han salido, el informe de Contraloría, ustedes lo conocen. Salió un estudio de la DIPRES hace poco también, a principio de año, con información, también es pública. Entonces,
yo creo que es bueno discutir estos temas y tratar de resolverlos. Yo creo que es absolutamente necesario para la sanidad del sistema educacional del Yo país. quería pedir si es posible que envíen a la Secretaría ese dictamen, parece que lo nombraron, que es el que permitiría recuperar los saldos que no están ocupados, ¿no? ¿Cómo? ¿No es de la superintendencia o de la Contraloría? De la superintendencia. La superintendencia. Envíenlo, porque creo que para nosotros va a ser un buen antecedente, porque es del 2022, dice. 2022, sí. Sobre esto hay muchos dictámenes de la Contraloría, también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, es una materia que ya está relativamente resuelta a nivel jurídico transversalmente. Y si nos puede acompañar el fallo del Tribunal Constitucional, porque va a ser algo controvertido probablemente, va a ser controvertido. Muy bien, ya vamos a ir informando, superintendente. A ver, usted. No, solo para cerrar, que vamos a armar un dossier con información para informar. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ir ordenándonos porque tenemos varios proyectos, todos interesantes, todos con urgencia, con algún nivel de urgencia, y don Fernando no. Don Fernando se ríe nomás. Entonces vamos a ver qué ponemos en tabla para el lunes 29 y después para el miércoles, que es miércoles 31, y de ser posible el jueves primero, que puede ser antes de la cuenta pública, puede ser después de la cuenta pública incluso, porque la cuenta pública será a las 11, ¿no? No sabemos todavía. Ahí podemos ver. Pero si vamos a estar ahí, podemos aprovechar los tiempos. Porque hay harto trabajo, eso sí. Muy bien, subsecretaria, como siempre, muchas gracias. Superintendente, muchas gracias a su asesor también, a todos quienes acompañan a la subsecretaria, a todos quienes forman parte del equipo de la subsecretaría, a don Fernando, muchísimas gracias, y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Esta campana ya no suena.